Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la matepaternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. ¿Tú te soñaste alguna vez con ser mamá cuando eras niña o adolescente o incluso por allá a tus 20, a tus comienzos de tus 20? No, nunca soñé con la maternidad. Me interesaba mucho mi carrera profesional, estudiar, aprender. Todavía me encanta aprender, pero mi sueño no era ser mamá. Extrañamente, cuando era pequeña, jugaba mucho con muñecas, me gustaba mucho. Creo que todavía me gusta, todavía lo disfruto, pero mi sueño definitivamente no era ser mamá. También curioso que tenía como muy presente mi fecha de vencimiento personal. ¿Qué quieres decir con vencimiento personal? Pues siempre estaba como muy consciente de que a medida que me fuera envejeciendo iba a ser más difícil quedar en embarazo, y varias ginecólogas me habían dicho, pues lo ideal es que tengas hijos antes de los 35 años. Entonces mi fecha de vencimiento personal eran los 35 años. Yo sé que muchas mujeres tienen hijos después de los 35, les va súper bien, y por eso digo que era mi fecha de vencimiento personal. No es la fecha, no es científico lo que estoy diciendo. Simplemente esa era como la recomendación que había escuchado. Y bueno, entonces yo decía, si tengo hijos, va a ser máximo a los 35. Bueno, yo tampoco soñaba con ser papá, no era como una cosa que me imaginaba jugando con mi hijo o hija. Pero habías pensado en hombres. Había pensado en nombres, no recuerdo bien. Sí, me acuerdo que los tenían muy... Sí, bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno, el hecho fue que entonces decidimos ser papás estando en una situación de migrantes, ¿no? No solo eso, decidimos ser papás en una época que yo creo que más adelante se va a llamar los pandemias, o no sé si se llaman los pandemias, ¿no? La pandemia del COVID-19. ¿Cómo te pareció esa apuesta que hicimos? Pues me parece que al final de todo funcionó bien. Fue muy buena idea hacer una consulta preconcepcional, y esa fue idea tuya porque yo creía que uno simplemente intentaba pues hasta que quedara en embarazo, y tú me dijiste no, hay que consultar con un ginecólogo antes de y hacerse exámenes. Al final pues no nos tuvimos que hacer exámenes, pero sí nos recomendaron, por ejemplo, o me recomendaron a mí empezar a tomar ácido fólico, que es muy importante para el desarrollo del tubo neural. Sí, pues yo tampoco es que lo supiera y lo tuviera muy claro, pero me imaginé que es como cuando uno planta pues alguna semilla que hay que abonar el terreno. No en cualquier terreno no de cualquier terreno sale la mejor planta. Lo pensé yo así. Pero bueno, nosotros nos decidimos ser padres en medio de la pandemia, en Sí. medio de muchos bloqueos, en medio de grandes incertidumbres sobre consecuencias que pudieran tener las vacunas sobre los fetos o el COVID sobre un feto en gestación. Pues no sé, a mí la verdad, la pandemia me pareció como una especie de exageración. O sea, me parece que no fue bien manejada. Yo creo que se exageró muchísimo porque hubo consecuencias más perniciosas como de la forma como se manejó que del COVID-19 en sí. Bueno, pero yo no me refiero a eso, había muchas preguntas abiertas, hoy sabemos otras cosas. En ese entonces también consultamos si era como problemático o no, recuerdo, quedar en embarazo con las circunstancias que había. Yo creo que una de las cosas que me pareció muy buena de que tú quedaras en embarazo o de que quedáramos en embarazo en ese entonces fue que
con la pandemia había que hacer mucho teletrabajo. Sí, eso era comer. Entonces el desgaste era como menor, no había que viajar hasta la oficina, tenías como un espacio donde podías descansar, que era la casa, si en caso dado tenías que descansar. Si esto sí era necesario. Sí, al final yo creo que fue muy buena decisión y Y, pues simplemente nos coincidía con la edad. Entonces, bueno, ya habría que empezar a intentar. y nutrirse también, porque era muy diferente, por ejemplo, cuando estabas en la oficina, que tenías que comer más por fuera, pudiste comer más aquí, Más en la casa. más en la casa. Totalmente. Aquí digo porque grabamos esto desde nuestra casa. Exacto. Exacto. Mm, creo que deberíamos contar cómo es quedar en embarazo en Suiza. O sea, quedar en embarazo en Suiza o quedar en embarazo en Cafarnaúm es, o sea, es de la misma manera, obviamente. Pero, pero sí hay algunas como sutilezas del manejo de una embarazada que, por ejemplo, en Colombia, pues de donde nosotros somos, ¿no? Sí, claro. Y mi primera sorpresa fue con el tema del deducible del seguro de salud, porque resulta que el embarazo no hace parte del deducible. Es decir, todos los gastos del embarazo están 100% cubiertos por el seguro de salud. El deducible es irrelevante y eso me pareció fantástico. Sí, a mí me pareció muy interesante que todo estaba como muy claro desde el comienzo. ¿Qué sentido? En que cada cuánto había controles, que era un control, dónde eran las emergencias, si llegaba a haber una emergencia. Y otra cosa que me pareció muy interesante fue lo de las comadronas, que yo no las conocía. Hebame se dicen en Sí, alemán. dula, comadrona, matrona, ajá. Y no entendía muy bien como el modelo, porque es que aquí, tú lo puedes explicar tal vez mejor que yo, hay un control ginecológico normal del médico, que es el que uno conoce usualmente en Colombia. Y Obstetra, sí. en Colombia también quiero decir como en la Colombia no rural, sino en la Colombia de las ciudades. Pero aquí, aparte del control ginecológico, también hay un control con una comadrona, unos Sí. controles antes del parto y había que encontrar una comadrona. A ver, no necesariamente. Uno también puede simplemente usar los servicios del hospital como la comadrona que le asignen. Lo que pasa es que en el posparto, el seguro de salud paga por unas visitas de la comadrona a la casa. Entonces, para esa parte sí es bueno encontrar una comadrona que se encargue de hacer esas visitas que las paga el seguro de salud. Bueno, hallámonos un paso antes. Ujú. Entonces, la comadrona o la dula es una persona que no es un médico, que hizo una formación como dula, Es un pregrado, es un pregrado casi pregrado. y ella acompaña ciertas consultas de las mujeres en embarazo y además está encargada de visitar, atender la dieta de las mujeres Sí, el y, posparto. y hacer ciertos controles de los niños, ciertos controles de los recién nacidos. Además de asegurar que los padres estén cuidando bien del niño, del recién nacido. Quiero agregar dos cosas. En Colombia cada vez es más común la figura de la dula, pero hasta donde yo tengo entendido, nos pueden corregir en los comentarios si estoy diciendo algo falso, uno la tiene que pagar de su bolsillo. O sea, no es que el seguro de salud, la EPS la cubra. No sé si algunas prepagadas cubrirán algo, por eso sería muy bueno que alguien me aportara en ese sentido. Y lo segundo es que acá la comadrona también puede atender el parto. O sea, si es un parto natural, la comadrona lo puede atender y uno puede escoger como paciente si quiere un parto solo con comadrona y ginecobstetra, o bueno, ya si es cesárea, pues sí, definitivamente la tiene que hacer un ginecobstetra. Sí, hay como muchas opciones, mucha libertad. Por ejemplo, también está la libertad de decidir si es un parto natural, de ponerse la anestesia epidural o no,
que ese es otro cuento que hay aquí, ¿no? Sí. Y en Colombia también, de hecho. O sea, eso se conoce como el parto respetado, donde le respetan a la mujer como su decisión. A mí me sorprende como mujer y después de haber pasado por eso, que muchas mujeres decidan parir sin anestesia. Lo respeto absolutamente, eso es decisión de cada persona, pero bueno, yo no sería capaz, no hubiera sido capaz. Sí. Bueno, entonces, como les decíamos, todo está como muy claro, muy planificado en cuanto a los controles. Y a ti te asignaron una ginecóloga que fue como bastante proactiva, bastante curiosa, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de las citas? Yo siempre estuve contigo por lo que estaba la pandemia, siempre podíamos ir, Sí, porque el hospital, no sé, a mí me pareció eso como un lujo. Nosotros íbamos caminando hasta el hospital a sí. que te hicieran los controles. Sí, Martina nació en Olten, en el Hospital Cantonal de Olten. Lo que sucedió fue que cuando yo me enteré que estaba en embarazo, no tenía ginecóloga. Nunca había ido al ginecólogo en Suiza. Casi siempre voy a la de Colombia, a la de Medellín, a mi ginecóloga de toda la vida. Entonces, fue curioso porque yo me hice una prueba de embarazo de orina, me fui para donde el médico. Yo creí que él me iba a hacer una prueba de sangre ¿A cuál médico? al médico general, al médico de familia, y él me dijo, no, ya, pues si la prueba de orina salió positiva, es positivo, estás en embarazo. Ahora, hay que esperar a que el embarazo pegue. ¿Cuánto hay que esperar? 2 meses, 8 semanas. Entonces yo le dije en ese momento que no tenía ginecólogo y él me dijo, o me preguntó, mejor dicho, que si quería ir como a un consultorio privado o al hospital. Y yo le dije, pues el hospital me parece perfecto, porque de todas maneras, no sé, si es un parto por cesárea, pues ese tiene que ocurrir en el hospital. Entonces, en el hospital me empezó atendiendo una ginecóloga alemana y después me cambiaron por una suiza, simplemente porque me acuerdo que una vez no podía ir como a una cita a una hora determinada, entonces me dijeron, no, ven entonces a esta otra hora y te atiende otra persona, y esa persona nos siguió atendiendo hasta el final. Muy amable, muy joven, era como una residente de último año de ginecología, y cuando no sabía las respuestas estaba dispuesta como a investigarlas. Esa actitud me gustó mucho de ella. Sí, súper abierta, le podíamos hacer todas las preguntas que se nos ocurrieran y no, la verdad, con bastante, con bastante aprecio la recuerdo a la doctora Fuchs. Sí. Sí. Y bueno, siempre estábamos de tapabocas, entonces nunca le vimos la cara. La única vez que le vi la cara fue como en la consulta después de que nació Martina. O sea, 6 semanas después del nacimiento, había pues una revisión como para revisar que no se hubiera quedado la placenta adentro ni nada de eso. Y bueno, ahí le vi la cara por primera vez porque siempre habíamos estado de tapabocas. O sea, yo estuve en embarazo desde agosto de 2021 hasta abril de 2022. Sí, bueno, y otra cosa que me pareció muy curioso, bueno, dos cosas que me parecieron muy curiosas. La primera era que la clínica ginecológica del hospital, todos los trabajadores eran mujeres. Eso Menos el jefe. menos el jefe que era un hombre. Eso me sorprendió bastante, todavía no lo entiendo. Porque había profesoras, o sea, gente muy preparada, pero el jefe era un hombre, me parece, pues no me las voy acá a dar del súper feminista, pero me parece de todos modos Sí, curioso. es feminista. Me parece de todos modos curioso. Es aceptar la igualdad de los géneros. Eso es. Y el segundo punto que me pareció también muy interesante, que no había visto, era que se ofrecieran cursos, o sea, había un curso, mejor dicho, integrado en el seguro de salud, que era como una preparación de ustedes
las mujeres me refiero para el parto, como que supieran lo que se les viene encima si es un parto natural. Eh, Como ya tú dijiste, pues Martina no nació por parto natural, sino por cesárea, y me acuerdo que hablamos que si tomábamos ese curso, porque... No había dicho que había nacido por cesárea, pero sí nació por cesárea. Ah, perdón. Nació por cesárea simplemente porque nunca se dio la vuelta. O sea, desde el quinto mes hasta el final estuvo sentada. Y me acuerdo que, pues bueno, yo hago mucho yoga y la ginecóloga me dijo, haz la pose del puente para tratar de que se voltee. Yo la hacía todos los días, nunca se volteó. Y también nos sugirió una técnica de la medicina china que se llama la moxibustión. ¿Tú te acuerdas de la moxibustión? Claro, la moxibustión era quemar un tabaco de, pues de esa técnica en unos puntos del pie. Si era al lado del dedo meñique del pie izquierdo y yo estaba como en cuatro, igual me tenía que prender un cigarrillo al lado del dedo meñique del pie izquierdo. Lo que más aguantara es el calor. Sí, o sea, como cerca, pero no tan cerca para quemarme. Y esto recomendado por la Sí, ginecóloga. exacto, exacto. O sea, la comadrona nos enseñó la técnica, pero eso partió de una recomendación de la ginecóloga y lo intentamos por varios días y no nada. O sea, Martina no la logramos voltear, pero ni a bala. Y bueno, para continuar con esa historia, fue también que nos dijeron en el hospital que nació Martina, nos dijeron, bueno, aquí podemos intentar, perdón, no, si Martina no se gira y ustedes se deciden por un parto natural, la podemos intentar voltear, pero para eso no se puede tener pues el bebé aquí, porque en ese hospital no había cuidados intensivos natales para niños infantiles. Entonces había que ir a otro hospital, implicando, Hicieron parto de alto riesgo. implicando muchos riesgos porque le genera mucho estrés al bebé y bueno, nosotros dijimos, no, pero que guau, la vida ya es lo suficientemente estresante como para que antes de nacer estemos estresando al bebé. Entonces, Yo la verdad estoy a favor de todos los avances tecnológicos de la medicina. A mí la cesárea no me parece mala. O sea, si hay que hacerla, hay que hacerla. Yo quería parto natural si era posible, pero no estaba obsesionada con eso. Yo simplemente quería que Martina naciera bien, que yo quedara bien, que ojalá no me dejara en la placenta adentro, ni se me complicara en parto de ninguna manera. Eso era como lo más importante para mí. bueno, y continuando con nuestra otra historia, eran los cursos. Entonces, como Martina nació por cesárea, ya se sabía que venía por cesárea. Entonces dijimos, bueno, pero es este curso que paga el seguro no tiene ningún sentido. Y había un curso de cuidado Entonces, de recién nacido, que me pareció demasiado bueno porque ni tú ni yo teníamos idea de cómo cambiar pañales, no, yo de nada. cambiado un pañal en mi vida, nunca había tetero, nunca había hecho nada. No, yo tampoco. Y en este curso te enseñaban a bañar al bebé, a ponerle pañales, incluso te sugerían una lista de cosas mínimas que había que tener para un recién nacido, lo que me pareció un éxito total porque pues ni idea. Y otra cosa que me pareció muy buena dentro de ese curso fue que nos recomendaban, pues no nos recomendaban en realidad, nos mostraban las diferentes tipos de marca de leche de bebé que había en Suiza y eso también me pareció súper bueno porque pues no conocíamos nada y la verdad hay marcas, pues están las marcas que hay en Colombia, pero hay demasiadas otras marcas como locales que pues que no teníamos ni idea. Ujú. Y ese curso lo daban dos comadronas del hospital. Me acuerdo que fue un sábado todo el día, incluía el almuerzo y al final nos tocó pagar el curso porque el seguro de salud solo pagaba el otro, que era la preparación para el parto natural. Y pues me iba a hacer parto natural. Al final fue una cesárea programada porque Martina no se volteó. Entonces, me acuerdo que fue chistoso porque nos ofrecieron como tres fechas. Martina nació después de Semana Santa y al final escogimos la fecha en que me podía operar, no la ginecóloga que me atendió durante todo el embarazo, sino otra, pero del mismo hospital. Y bueno, por eso fue que Martina nació el día que nació. Sí,
Y además porque pues no es como una fábrica de cesáreas tampoco, entonces no sé si eso es estándar en el resto del mundo, pero aquí prefieren solo tener una cesárea por día Pues en este en hospital este hospital particular, que es un hospital relativamente pequeño. y tener, o sea, máximo hacen dos por día, pero hacen una solamente programada por si algún parto de otra paciente Natural, se com- se complica y tienen que tener el quirófano listo. Pues suena muy razonable, no sé si será estándar. Em, sí, eso me pareció muy bien y me acuerdo pues que llegamos, hablemos un poco del día del nacimiento de Martina. Dale. Llegamos, nos llevó una muy buena amiga de nosotros, colombiana, Sí, de Olten. nos recogió en la casa porque mi plan era irme caminando. Yo le dije a Juan, yo estoy perfectamente bien, o sea, no tuve ni una contracción. Fue extrañísimo, estuve perfectamente bien hasta el último día, pues obviamente con una barriga enorme. Y yo le dije, pues incluso nos podemos ir a pie. Muy chistoso y todo, pero en realidad sí. Y estaba planeado, había que llegar como a las 6 de la mañana. Sí, Bueno, al final, era abril, o sea, no hacía tanto frío, se al, podría haber hecho, pero nuestra amiga nos recogió y nos llevó. sí, al final no lo hicimos y optamos por también una solución que ofrecía el hospital, como estábamos en época de pandemias, que era una habitación familiar para el posparto. Sí, porque si no, me hubiera tocado compartir la habitación con otra mamá y pues yo creo que Juan no se hubiera podido quedar todos los días. Yo no me hubiera podido quedar por cosas del corona. Sí. Y Eh, en ese momento, pues también limitaba mucho como la cantidad de visitantes, la cantidad de gente que podía estar ahí siempre acompañando. sí, pero bueno, yo me acuerdo que entramos al quirófano, a ti te estaban preparando, a mí también, yo me acuerdo que habíamos hablado mucho. ¿A ti cómo psicológicamente? No, pues obviamente con los pantalones y el gorro y las cosas para estar limpio dentro de la sala, ¿no? Sí. Yo no soy un gran fanático, nunca quise ver un parto, no me interesa ver un parto. ¿Te da miedo? Agradezco que Martina haya nacido por cesárea porque no podía ver dónde estaban operando. Pero me acuerdo que siempre hablábamos que tú me decías, apenas salga Martina, vete a perseguirla. Y en ese momento, cuando salió Martina, todo pasó como muy rápido y a mí se me olvidó que había nacido Martina. Y entonces después caí en cuenta que tenía que irla a perseguir, pues por las historias que uno escucha pues, de los padres de uno, que había que tener mucho cuidado porque en los hospitales cambian a los niños. Pero en realidad aquí, pues tú no te diste cuenta de eso, la sacaron y dentro de la sala de cirugía atrás tenían un pequeño espacio con una pesa y otros instrumentos, un metro para medirla, o sea, no la llevaban ni la combinaban con más niños. Sencillamente ella Está está, la única recién nacida. era la única recién nacida Momento. en ese momento en esa sala. Entonces, pues fue muy interesante también, pues ver a ese ser pues que como decía al comienzo de este programa, ni me lo imaginaba. Sí, yo me acuerdo del frío glacial en el quirófano y pues cuando me estaban poniendo la anestesia raquidia, me la puso una residente de anestesiología y yo escuchaba cómo ella hablaba con la profesora y me pusieron una enfermera que hablaba español. No sé si fue una coincidencia o si lo organizaron así porque sabían que yo era de Colombia. Una enfermera y la ginecóloga Ginecólogas, la residente. había rotado en Cartagena, si no estoy mal, o en Bogotá, no No, recuerdo. ella vivía en Bogotá porque había hecho un intercambio en el Colegio Suizo de Bogotá. Era una alemana que había estado en el Colegio Suizo de Bogotá. Y hablaba súper bien español. Sí, hablaba muy bien español. O sea, fue como estar en casa un poco. No tanto, pero bueno. Y la cesárea en realidad fue muy corta, pues eso se demora, no sé, se demoran 20 minutos sacando al bebé y después cerrando como otros 25 minutos. Y después de que revisaron a Martina, la pesaron, la midieron, le contaron los dedos, me la pasaron inmediatamente para que me la pusiera en el pecho. ¿Y tú lloraste? Obvio, obvio. Yo no. Yo soy súper llorona. Yo claro que lloré y la saludé y bueno, así fue el nacimiento. Y a medida que fue pasando la anestesia, fue aumentando el dolor. Es un dolor
impresionante. Es el dolor más grande que he sentido en toda la vida. O sea, ¿qué es ese dolor abdominal tan asqueroso? De verdad, yo creo que tú no te lo alcanzas a imaginar. No, obviamente no me lo alcanzo a imaginar. Pues me puedo imaginar con dolores como el de mi hernia que conté la vez pasada, pero no sé si es exactamente lo mismo. Es un dolor tenaz, o sea, es tan grande que a uno le ponen morfina. Sí, y me acuerdo que se te bajó también como la presión. Se me bajó la presión, la enfermera me quería dar un dulce y yo le dije, pero esta señora me va a matar. O sea, ¿cómo me va a dar un dulce? Necesito sal. Y aquí vemos un poco las diferencias de personalidades entre entre estos dos podcasters. Y es que yo le había dicho a ella antes de ir al hospital, llevemos papitas, llevemos como mecato, porque pues vamos a estar ahí unos días y no sabemos si lo llegas a necesitar o no. ¿Y qué te salvó? Unos nachos azules, Que yo, picantes. Eso fue lo que me salvó de la bajada de presión. Y bueno, ahí me acuerdo que nos ofrecieron el almuerzo. Martina nació a las 8:10 de la mañana. Entonces, como a las 11 nos ofrecieron el almuerzo. Yo no sé cómo logré almorzar con ese dolor, pero tenía hambre también porque, claro, el parto, pues la cesárea había sido en ayunas, obviamente. Y bueno, comimos ahí, tú te pusiste a Martina en el pecho. sí, este hospital a mí me gustó muchísimo y lo recomendaría pues a los que viven en Suiza o no sé, porque no he tenido más experiencias en otros lados, Claro, no podemos comparar. pero me gustó demasiado que tratan de ser como todo muy, como muy natural. Natural es que quiere decir como que haya mucho bonding, mucho contacto piel a piel con el niño, pues Martina nació súper bien. Realmente no era porque fuera cangurito, ni muy pequeña, ni nada de eso, sino porque les sirve mucho por el frío, el cambio tan terrible que hay de estar dentro de la mamá a estar fuera. Y también porque apoyaban mucho, sin que yo lo haya vivido o sufrido, no sé cómo lo quieran decir, la lactancia materna. Y lo apoyan no solo decir, no, lacten, hagan tal cosa, hágalo tal otra, sino que en realidad asesoran cómo lactar. Después de ahí nos pasaron a la habitación donde íbamos a dormir y pues obviamente a mí me pusieron en una cama de hospital de las que se podían subir, bajar, todo. Yo casi no encontraba una posición cómoda porque el dolor, a pesar de la morfina, era impresionante. O sea, no me podía parar, me pusieron una sonda para orinar. O sea, estuve acostada un día entero. Pero espera, ¿cómo te pareció eso de, pues, de que te asesoraran a lactar? Yo siento que hay como mucha ignorancia sobre cómo se debe lactar y me pareció, pues, sin yo ser quien lactaba, que había mucha información, intentaban muchas técnicas, intentaban que eso fuera exitoso y lo más cómodo para ti. Sí, había mucha asesoría de las comadronas. Lactar es muy difícil. Extrañamente no es intuitivo. Uno esperaría que fuera intuitivo y no es porque los bebés cuando nacen no ven bien, entonces Martina no encontraba el pezón, no lo lograba agarrar, No saben chupar tampoco también, ¿no? O sea, o sea, todavía no tienen bien desarrollado el reflejo de succión, entonces es bastante difícil y lo que me salvó al principio fue usar unas pezoneras de plástico. Nosotros no queríamos usarlas. Nos había parecido como la peor idea del mundo. unas pezoneras de plástico es como una tapa sobre el pezón en silicona. Plástico, sí. Ajá. Ujú. Y al final fue excelente opción porque así fue que pude empezar a tomar leche. Yo tampoco sabía que los bebés perdían tanto peso al nacer. ¿Tú sabías? No, ni idea. Y entonces a Martina la pesaban seguido el primer día, como cada 2 horas. Y nos decían que si llegaba a perder más del 10% del peso, le tenían que dar leche de fórmula. Y la tenían que llevar a incubadora también. Afortunadamente no pasó ninguna de las dos cosas, pero sí Martín alcanzó a perder como el 8% del peso el primer día. 7, Bueno, 7. 7. Y bueno, y nosotros todos nuevones ahí, primerizos, pues
Y a mí, sinceramente, el día ya en que tenía que cambiar pañales, se me olvidó lo del curso. Pues obviamente, además que Juan cambiaba todos los pañales al principio porque pues yo no me podía levantar de la cama. Y bueno, afortunadamente Dorado en cambio de pañales de recién nacido. de nuevo las enfermeras y las comadronas del hospital que estaban pues vigilándonos o en nuestra guardia, nos enseñaban demasiado. Hacían todo al comienzo, o sea, hacían todo, pero me involucraban. Yo iba y veía y miraba, y una cosa que me dio demasiada impresión fue el cordón umbilical, que había que cuidárselo mucho, y, y bueno, esa cambiadera de pañales que era como cada 2 horas, un poco no de pañales, los bebés toman leche y hacen popó. Exacto. Entonces, pues era mucho trabajo. Eh, Tenían como todo como muy bien organizado, entonces Martina, yo me acuerdo que dormía relativamente bien, Pues no, o sea, ajá, como cualquier recién nacido, es decir, ellos se despiertan cada 1, 2 horas. pero no pasaba frío, no era como que Pues no, pero como yo te decía, o sea, yo creo que debe haber un poquito más de empatía con la mamá. Porque es que la mamá acaba de salir de una experiencia muy dura que es, bien sea un parto natural o una cesárea. La cesárea es una cirugía abdominal mayor, ¿sí? Uno se tiene que cuidar. Esa cicatriz duele horrible, o sea, no es la cicatriz de la piel la que duele, es la del útero, eso es tenaz, tenaz el dolor. Y pues yo creo que lo que a uno más le convendría sería poder dormir un poquito más. Y yo sí siento que ya me presionaban mucho como por amamantar. Yo me acuerdo que nos despertaban y todo. O sea, cada 2 horas nos iban a despertar. cada 2 horas, las 24 horas del día, o sea, pues a mí me parecía bien, entiendo tu punto, pero me parecía súper bien que estaban muy comprometidos, que el bebé y que entendiéramos lo importante que era que el bebé tomara y se alimentara bien. Sí, pero de pronto puede ser un poco más flexible, combinarlo con un poquito de leche de fórmula, eso no va a matar a ninguno. Pues, o sea, yo creo que en la vida hay que encontrar como un balance entre control y flexibilidad. Cuando hay demasiado control, demasiada fuerza y poca flexibilidad, no se alcanza el balance. Y al revés también. Puede ser. Lo que también me sorprendió muchísimo hablando con familiares y gente que conocemos de Latinoamérica era la estancia en el hospital. Sí. Nosotros duramos 5 días en el hospital donde nos estuvieron asesorando de todo. Y todo esto, como lo decimos, cubierto por el seguro médico. En realidad no nos dijeron, ustedes tal día se van. Nos preguntaron, ¿qué día se quieren ir? Sí, eso fue súper Y chistoso. nosotros lo Yo pudimos estaba definir. estresada porque yo decía, ¿cómo así? O sea, sigo que un día más me va a tocar pagarlo a mí, o sea, no entendía, porque aquí pues la factura siempre llega es al final, siempre llega después. Y bueno, eso me generó un poco de estrés, pero al final sí, o sea, todo lo cubría el seguro de salud. 4 o 5 noches es una estancia promedio para una cesárea acá, de 2 a 4 para un parto natural. Ujú. Y lo que yo recuerdo que nos decían de Colombia es que se hacía la cesárea por ahí un día y a la casa. Y lo mismo con un parto natural. Pues a mi mamá le tocó así cuando tuvo a mi hermana, o sea, solamente una noche en el hospital y después para... No solo a tu mamá, sino a muchas mujeres. Obvio. Entonces, después, bueno, salimos del hospital, estuvimos ahí todo el tiempo. Yo cambiaba todos los pañales. En realidad hacía casi todo lo de Martina, por no decir todo, menos la lactancia. Obviamente que no la podía hacer yo. Y llegamos a la casa que nuestra amiga también de vuelta nos recogió. Estamos muy agradecidos. Desde aquí te agradecemos muchísimo. Claro que sí. Y llegamos y ahí sí fue como un contacto con, con la realidad. Teníamos preparada una cuna, me acuerdo, pero me acuerdo también que a Martina le daba como mucho frío, como que no se podía acomodar como tan fácil. Y dormí encima tuyo. Dormía encima mío siempre, en el pecho. Yo hice un doctorado en no moverme ni 5, no sé cómo lo logré, de no moverme cero y dormir boca arriba toda la noche. Yo no duermo boca arriba, nunca he dormido boca arriba, pero por ella me pude quedar dormido siempre boca arriba y ella siempre dormía encima mío. Esa es una de las cosas que me pareció muy bonitas y que un poco extraño de esos primeros días. Sí.
Y yo pues ahí tratándome de recuperar de ese dolor que al final duró como un mes, o sea, un mes y me tocaba tomar ibuprofeno y ya después de un mes podemos decir que desapareció del todo y ya no necesitaba más ibuprofeno. Y bueno, empezamos con, bueno, desde que nació pues uno empieza a Yo, trasnochar parejo. yo me acuerdo la primera salida que fue como al supermercado, como el centro comercial, entre comillas, que había donde vivíamos. Yo me acuerdo que salimos y yo estaba destrozadísimo Y yo, pues yo peor. y saliendo con una maleta gigante, con La, pañal. ya pañales, pezoneras, porque, o sea, los primeros 2 meses yo tuve que usar pezoneras de plástico porque ella no lograba agarrar el pezón y salíamos con pezoneras, pañales. Era un enredo cuando se caía la pezonera al suelo, porque entonces había que ir a echarle agua hirviendo para desinfectar. Salíamos con agua hirviendo porque Con agua caliente también. No, mejor dicho. lo bueno que sí me parecía es que Suiza es como muy amigable con los niños. ¿Qué quiere decir eso? En todos lados hay cambiadores, en la mayoría, que en el 99% hay unos cambiadores Ya, y no es un cambiador como ahí, como que, ay, estoy, la esquina quiso. que no, debajo de las escaleras, donde pues no puedo hacer nada, no, son unos cambiadores súper bonitos, eso sí, y hasta a veces tienen pañales, pañitos para que los papás usen sin cobro alguno. Algunos, eso sí no son la gran mayoría. Entonces, esa fue nuestra primera salida, que nos encontramos también con nuestra amiga que nos había llevado y nos decía que nos veíamos muy bien, pero yo me acuerdo ese día, Con el... recuerdo que había un sol horrible, que yo me sentía de eso como que uno ha dormido, como si hubiera salido de fiesta y que no ha dormido, así. No, pero es que uno el primer año se siente medio zombie todo el tiempo. Sí. Y también empezó a venir Evelyn, que era nuestra, Nuestra comadrona, hacer las visitas. que la conocimos también, nos dio muy buena impresión, ¿no? La conocimos, fue la única que visitamos en realidad. Ajá. Y bueno, ellos le enseñan a uno a bañar el niño como por primera vez. Yo Uy, tenía mucho miedo de hacer todo al principio, sobre todo porque me sentía como al 50% físicamente después de la cesárea. ¿no te acuerdas de ese pelo que Martina yo la limpiaba un poquito, pero el pelo, la cabeza nunca se la podía lavar porque me daba miedo. Porque era blandita. Y llegó y tenía ese pelo todo engrasado, yo me acuerdo porque ya empezó a hacer calor Ujú. y llegó Evelyn y nos enseñó cómo limpiarle la cabeza. Esa es una de las cosas que me acuerdo. Evelyn, ¿qué hacía? Evelyn la pesaba, Siempre la pesaba, la medía. le revisaba como sus genitales también, le revisaba el El ombligo, que el ombligo aquí una anécdota, yo se lo pude horrible y se lo terminé arrancando. ombligo. Y se lo terminé arrancando un día sin querer, pero afortunadamente ya estaba totalmente seco, no le salió sangre ni nada, pero fue un susto horrible. Sí. Y al final decidimos, pues, por salud de todos, hacer como una combinación entre lactancia y leche de fórmula. O sea, Martina se tomaba entre 1 y 2 teteros al día hasta los 6 meses y de resto era pura lactancia, porque la lactancia es muy duro. Es que en serio al principio eso es como cada hora y los recién nacidos se demoran N años tomando seno. O sea, es impresionante. Ella se demoraba como 1 hora. Era como media hora en cada lado. ¿No fue que te salió un letrero de Netflix que ya no había nada más que ver? No, o sea, sé cuántas series, telenovelas, películas, me vi libros, o sea, hasta leía, hacía de todo. A veces, la verdad, yo me aburría, yo decía, pero ¿qué es esto tan largo? Esto es maratón. Sí, pero bueno, yo creo que valió la pena. Martina creció bastante bien, no tuvo nunca ningún problema. Y la otra fue que nos pasó también, que recuerdo, las visitas de Evelyn nos gustaron demasiado y nos asignaron nuestro pediatra, porque todos los niños tienen derecho a un pediatra. Sí. Y esta pediatra estaba embarazada, pero estaba obsesionada, no sé si a un hijo de ella le pasó o alguna cosa, o no sé si era porque éramos inmigrantes, no lo sé, con que se le deformara la cabeza a Martina. Pues porque a un recién nacido, no sé si saben, si no se le cambia como de posiciones durante el día Cambiarlos de posición, o sea, acostarlos boca arriba, después acostarlos de lado, incluso boca abajo, en todas las posiciones hay que ponerlos. para que la cabeza sea lo más, pues, redonda
y bonita posible. Los que tenemos cabeza plana ya sabemos qué no hicieron con nosotros. Bueno, pero el hecho es que esta señora estaba súper obsesionada, que no, que si no tocaba con un casco y le miraba esa cabeza. Y también estaba obsesionadísima con la displasia de cadera. No, lo que pasa es que cuando uno nace por cesárea tiene un riesgo más alto de tener displasia de cadera. Y yo tuve displasia de cadera cuando nací. Pero tú no viste, porque yo fui el que estaba ahí cuando le hicieron el examen de displasia de cadera. Estaba Tenía una máquina viejísima. viejísima que imprimía Sí. y que no tenía casi ni tinta. Yo no sé cómo, Como de los años de Melquíades, el de 100 años de soledad. no sé cómo carajos revisó cómo era eso. Y bueno, al final sí, no tenía displasia y creo que no tiene displasia. Me parece que camina bien. Pero todo eso muy organizado. La verdad me parece que en eso hay que quitársele el sombrero a los suizos. Es como todo muy organizado. Y a mí me pareció, por lo menos con la experiencia del hospital de Olten, bastante humano. Sí, o sea, como yo decía, yo creo que debe haber más empatía con la mamá. O sea, entender por qué proceso acaba de pasar. Lo de que el niño tiene prioridad es un lugar común en mi opinión, porque es que al final, si la mamá no está bien, el niño no está bien. Si el papá no está bien, el niño no está bien. Entonces, la familia tiene prioridad, podríamos decirlo así. Un factor a mejorar de Suiza es el tema de la licencia de maternidad. La licencia oficial es muy corta, son Y de 14 paternidad. semanas, y de paternidad que es solo 2 semanas. A ver, por favor, ¿en qué mundo estamos? Eso definitivamente hay que aumentarlo. Yo al final tomé 3 meses más de licencia no remunerada porque me parecía que 3 meses no eran suficientes. O sea, yo quería lactar y pues era imposible. O sea, imagínense uno volviendo a trabajar después de 14 semanas. Pues, Sí, y la de los padres también la mejoraron porque antes era un día. Y, ¿viste? y si ese día caía un día de fin de semana, no contaba como un día pues libre que tuvieras para poder estar con tu nuevo hijo, con tu nueva persona que llegó al mundo. Terrible, punto ahí por mejorar. Sí, ahora también esto depende mucho de las empresas, ¿no? Sí, hay empresas que dan más tiempo, 6 meses, incluso a los papás también, y eso me parece muy bien. Y de todas maneras, hasta el primer año uno tiene derecho a amamantar durante el trabajo. Tiene un tiempo por ley que le dan, entonces. Exacto, pues amamantar o extraerse leche. Sí, uy, eso era otro rollo, ¿no? La extraída de leche con esa bomba y la limpiada de la bomba que eran un poco en Sí, té. y el extractor también lo pagaba el seguro. Eso era bueno. No, el extractor pagaba un arriendo o un alquiler hasta cierto punto. No, y también No, el extractor lo pagaba. no, una parte lo pagaba, no todo lo pagaba. Sí, pero pues si el extractor valía menos del límite que ellos definían, pues salía gratis, entre comillas. Concluyendo entonces, yo creo que si yo decidiera tener otro hijo, lo volvería a tener en Suiza. Me pareció muy bueno todo, la verdad. A mí también me pareció muy bueno todo. Pues hemos puesto puntos críticos de aquí, pero en cuanto a eso sí me parece que la sacan del estadio. O por lo menos donde nosotros estuvimos, me pareció demasiado bueno. Sí, como diría, miraría ese tema de la licencia de maternidad y en un próximo episodio ya hablaremos del tema de la búsqueda de guardería, que también es una historia interesante. Una historia en sí misma. Exacto. Bueno, ¿qué libro nos recomiendas hoy, Carolina? Hoy les voy a recomendar un libro del escritor chileno Alejandro Zambra que se llama Poeta Chileno. Poeta Chileno es un libro sobre la familia. ¿De qué forma se puede constituir una familia? Me parece que explora el significado de la maternidad, de la paternidad. Y pues en el libro también hay mucha poesía. Por ejemplo, ahí conocí un poema que me gustó mucho que se llama Monólogo del padre a su hijo de meses de Enrique Lin, por si lo quieren buscar también. Es un poema que se relaciona mucho con este tema de los hijos.
Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Chao.